Durante 4 y 11 años, nosotros, el pueblo, para una unión más perfecta, hemos soportado casi todos los impuestos del mundo. Casa dividida, juntos, bajo el crédito de... Nos comprometemos mutuamente nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor. Poco más de 231,000 hombres sirvieron en el ejército continental durante la Revolución Americana y solo 48,000 llegaron a servir simultáneamente. ¿Cuántos puedes nombrar? Probablemente lo primero que viene a la mente es George Washington, tal vez Hamilton, Lafayette. Si eres un verdadero aficionado a la historia, puede que recuerdes a Nathaniel Greene o a John Stark. ¿Y todos los demás? ¿Quién se acuerda de los soldados rasos que lucharon por nuestra independencia? Soy Michael Knowles y recuerdo a uno de esos soldados. No porque haya liderado un regimiento famoso, ni porque haya ocupado un alto cargo. No hay ningún monumento a su servicio, salvo una pequeña lápida en un cementerio remoto, con un simple epitafio de 4 palabras: Soldado de la Revolución. Y recuerdo a ese soldado porque es mi tatarabuelo, Simon Knowles. Como la mayoría de los soldados continentales, el nombre de Simon aparece en el apéndice de un libro de historia. Si no fuera por una única solicitud de pensión militar, escrita casi 50 años después de los hechos, nadie sabría nada sobre su servicio. Pero la Providencia y el Congreso dispusieron las cosas de tal manera que sí sabemos sobre su servicio y el de decenas de miles más, de sus compañeros soldados rasos. Simon se alistó para luchar a la temprana edad de 15 años y sirvió durante toda la guerra, desde la batalla de Bunker Hill en 1775, cruzando el Delaware con Washington, hasta las batallas de Trenton, Princeton y Saratoga, pasando por el crudo invierno en Valley Forge, hasta la victoria final en Yorktown, y luego hasta una baja honorable, una vez más junto a Washington en Newburgh en 1783. Después de la guerra, Simon, como la mayoría de sus compañeros veteranos, se convirtió en agricultor. No poseía mucho. Su patrimonio consistía en una vaquilla, una espada de su padre y un bastón. Efectos personales, todo con un valor de $1. Esta pobreza relativa, común entre los hombres que ganaron la revolución, fue una dificultad para él, pero una bendición para nosotros. Porque esto llevó a que estos patriotas detallaran su servicio en documentos oficiales del gobierno a cambio de un modesto estipendio en su vejez. Pero el dinero nunca fue una prioridad principal para estos hombres. Los adolescentes y jóvenes de veintitantos que se alistaron y volvieron a alistarse en el ejército continental, quizás lo hicieron con la promesa de un pago, pero ese pago rara vez llegaba a tiempo. Incluso cuando llegaba, valía menos que el papel en el que estaba impreso. Una carreta llena de dólares continentales apenas alcanzaba para comprar una carreta llena de provisiones. A los hombres se les pagaba como si fueran voluntarios, pero se esperaba que pelearan como un ejército profesional. El general Stark entrenó a sus hombres en los aspectos más refinados de la guerra, incluido el uso de la bayoneta, lo que asombró a los hessianos en el ataque sorpresa en Trenton. Los sobrevivientes hessianos relataron que las tropas estadounidenses cargaron con una ferocidad y disciplina más propias de fuerzas europeas de élite que de una milicia improvisada del Nuevo Mundo. La habilidad en combate de estos soldados comunes era aún más impresionante, considerando que usualmente estaban hambrientos. En Valley Forge, durante el invierno de 1777 a 1778, la carne y el pan prácticamente desaparecieron. Los hombres sobrevivían durante días comiendo fire cakes, una pasta de harina y agua. El lamento más común que se escuchaba desde las endebles chozas que bordeaban el campamento era: "No hay carne". Joseph Plum Martin tenía 17 años cuando acampó en Valley Forge. A menudo escribió: "He pasado 1, 2, 3
incluso 4 días, sin un solo bocado, a menos que los campos o los bosques ofrecieran lo suficiente para evitar la inanición absoluta. Muchas veces, cuando he recogido el último grano de los huesos de mi escaso bocado, he comido los propios huesos, tanto como fuera posible comer, y luego he tenido que realizar alguna tarea dura y fatigante. 1 de cada 6 soldados murió ese invierno. Aquellos que sobrevivieron a las balas y bayonetas de los británicos, así como a la constante desnutrición, enfermedades, disentería, tifus, viruela y la exposición al clima. El general Washington informó que, para finales de diciembre de ese año, no menos de 2.898 hombres estaban incapacitados para el servicio debido a que estaban descalzos y prácticamente desnudos. Muchos no podían caminar por el estado de congelación de sus pies. Y Valley Forge ni siquiera fue el invierno más frío. 2 años después, durante el invierno de 1779 a 1780, un centinela murió congelado en su puesto en Morristown, Nueva Jersey. Cuando los soldados continentales no se estaban congelando, caían por golpes de calor. En la batalla de Monmouth, en junio de 1778, innumerables soldados colapsaron y decenas murieron por agotamiento debido al calor. Un sargento recordó que los soldados, asados por el sol, bebían de charcos de lodo mientras esquivaban las balas de cañón británicas. Pero el sufrimiento interminable era solo una parte de la historia, y la parte menor, además. Un hecho crucial de esa batalla, y en realidad de toda la revolución, fue que los estadounidenses mantuvieron su posición. Antes de que los británicos se retiraran sigilosamente, los patriotas habían demostrado que podían enfrentarse en batalla abierta al mejor ejército del mundo, a pesar de una desventaja incomparable en entrenamiento y suministros. Desafortunadamente, el impulso moral no mejoró las condiciones materiales sobre el terreno. Cuando los soldados se quedaron sin comida en Maine durante la expedición del coronel Arnold a Quebec, hirvieron cuero para hacer sopa. Después de 7 días, sin ningún tipo de alimento, salvo raíces y corteza de abedul negro, el soldado raso, William Beggs, recordó que su grupo de soldados se comió un caballo extraviado y tuvieron suerte de haberlo encontrado. Durante la campaña de Sullivan, en 1779, los soldados tuvieron que conformarse con la comida para caballos, ya que las líneas de suministro sobrecargadas los redujeron a medias raciones sin harina. Y aún así, lograron derrotar a los Rangers leales y a sus aliados iroqueses en la batalla de Newtown. Una gran victoria militar, aunque les costó la ropa. Un soldado raso, Nathan Davis, recordó que su uniforme había quedado hecho jirones por marchar a través de bosques y matorrales. Muchos hombres caminaban con el torso desnudo. Los afortunados llevaban polainas indígenas. Algunos llevaban poco más que taparrabos. Pero habían quebrado la fuerza indígena y avanzado la campaña del ejército. Ocasionalmente las tropas se amotinaron. ¿Quién podría culparlos? Pero la mayoría no lo hizo. En la línea de New Hampshire de Simon nunca estalló un motín importante. Estos hombres no se habían alistado por buena comida, ropa abrigada o compasión, sino que se enlistaron con un propósito: defender su país. Y la defensa de la patria conlleva sacrificios. A la gente moderna a veces le cuesta creer que los demás no sean tan cínicos como ellos mismos. Creen que toda acción humana debe derivar de un interés egoísta y material. Los soldados rasos que se alistaron para luchar por la independencia estadounidense desmienten a estos cínicos, porque no tenían mucho que ganar, al menos materialmente, con sus esfuerzos. Lo que los motivaba era más valioso: honor, virtud, ideales. El alférez Samuel Cooper escribió a su esposa en julio de 1775 los peligros que vamos a enfrentar. No lo sé, pero jamás se les dirá a mis hijos: vuestro padre fue un cobarde. Estos soldados se despidieron de sus familias, algunas de las cuales incluso discrepaban con la causa de la independencia.
soportaron y superaron sus dificultades por, en palabras del soldado de Massachusetts, James Davenport, la libertad, la paz y la independencia para siempre. Si los soldados tenían un temor, era la indiferencia de sus compatriotas, que sus sacrificios fueran en vano y su causa pronto olvidada. En Valley Forge, el doctor Albie Jens Waldo describió ese temor en su diario. Allí viene un soldado. Viene y grita: «Me estoy debilitando rápidamente. Pronto ya no estaré más. Y toda la recompensa que recibiré será: el pobre Will ha muerto». En 1780, el Congreso Continental votó otorgar una recompensa, al menos a los oficiales, que habían servido en la Revolución. La mitad del salario de por vida, una cortesía que luego se modificó a salario completo durante 5 años. El soldado común, en cambio, regresó a casa con casi nada, pagarés sin valor y una palmada en la espalda. Tomó 38 años adicionales y, para la mayoría de los soldados, más de medio siglo para que el Congreso finalmente ofreciera una recompensa a los veteranos indigentes que aún no habían muerto. Incluso en su vejez y pobreza, estos veteranos, una vez más, le dieron a su país un regalo mayor que cualquier cosa que recibieron a cambio. Nos contaron quiénes eran y lo que hicieron, y ninguno de sus nombres era común. Ningún hombre es común. Cada hombre sufre y se regocija, fracasa y triunfa a su manera. O, en palabras del poeta de la Revolución, Philippe Freneau, lejos, muy lejos de cúpulas donde resplandecen espléndidos cirios, es suyo gracias a la paz duramente conseguida. Ninguna riqueza que ganar. Alejado por igual de cortesanos serviles, del reclutamiento del gran hombre y de la sonrisa altiva del orgulloso, se venden aquellos brazos que una vez brillaron en Gran Bretaña, cuando, enardecidos por la conquista, acudieron al ataque, rechazaron ese poder y levantaron el edificio de la libertad. Ella deja a su soldado hambre y un nombre.